Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañen. Bienvenidos a un encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Ya estamos casi cerrando el cuarto mes de este año, un año en el que hemos visto bastantes noticias económicas en las portadas de los diarios, un año que como ya nos esperábamos desde inicio del 2025, iba a poner el foco en la política estadounidense y en la economía estadounidense. Y hemos visto y seguimos viendo cómo los mercados van reaccionando y cómo los mercados y por supuesto Wall Street va respondiendo a esas decisiones que toma el presidente norteamericano Donald Trump. Es por eso que decidimos dedicar esta hora de cultura financiera específicamente a eso, Trump World, porque el 2025 se ha venido marcado por el movimiento y las consecuencias que han tenido las decisiones de este primer mandatario en los mercados. Y hemos decidido resumir tres estrategias que hemos visto que los profesionales han venido aplicando en este año con éxito y que se han dado sus frutos a pesar de las tensiones geopolíticas que se pueden presentar en la actualidad. Para explicarlas, para comentarlas y para que ustedes las puedan poner en práctica con los conocimientos adecuados, tenemos hoy a Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, que nos las va a explicar cada una con detalle. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más, un día más acompañándonos en estas sesiones. Muchas gracias al Instituto Español, muchas gracias a Leonor por darnos esa bienvenida. Y bueno, y hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Así es, el Trump World y tres estrategias para ganar en los mercados con las tensiones geopolíticas. Yo soy Luis Marín, trader y analista de mercados y me alegra muchísimo que estén aquí. Este espacio es para personas que, como tú, están buscando entender mejor cómo se mueven los mercados cuando entramos en una etapa de alta tensión internacional, de incertidumbre política y sí, cuando Donald Trump vuelve al escenario mundial. Hoy vamos, bueno, de hecho hoy no vamos a hablar de ideologías ni de política como tal, vamos a hablar de cómo todo eso, nos guste o no, impacta directamente nuestros portafolios, nuestras operaciones y nuestras decisiones de trading e inversiones. Y lo más importante, voy a mostrarte tres estrategias muy fáciles, muy sencillas, que puedes usar cada vez que veas titulares como Estados Unidos amenaza con nuevos aranceles, Trump critica el dólar fuerte, Estados Unidos se retira de un acuerdo internacional, todo ese tipo de eh, titulares que hemos visto últimamente. Para empezar, vamos a hablar de qué es el Trump World, definiendo claramente pues el entorno. Y cuando hablamos del Trump World nos referimos, bueno, no nos referimos solo a una persona, no es como tal Donald Trump, sino a un estilo de liderazgo y una lógica de acción que ha marcado pues de hecho una época. Es un entorno en el que la política exterior, los mercados y los medios están en un estado de agitación constante. De hecho, pues vamos a ver cuatro pilares clave que lo van a definir. Entonces, vamos a ver por acá. Primero, política exterior, uy, perdón, agresiva. ¿Listo? Política exterior agresiva. Pues a ver, en lugar de diplomacia tradicional, este enfoque busca confrontar directamente. Trump rompió con el modelo clásico de negociación multilateral y prefiere las amenazas públicas, la presión directa y decisiones unilaterales. Un ejemplo claro, pues cuando impulsó, por ejemplo, aranceles a China. No fue parte de una estrategia de largo plazo acordada con aliados, fue una acción directa que buscaba generar impacto inmediato. Esto claramente genera muchísima incertidumbre en los mercados. Nosotros como traders, pues de hecho no sabemos qué puede llegar a pasar mañana. ¿Será que habrá un tweet?
una sanción, una amenaza, y esa incertidumbre pues es justamente lo que abre oportunidades para quienes saben leer el contexto, ¿cierto? Segundo, nacionalismo económico. Entonces, este punto es clave, porque aquí digamos que se prioriza al productor local sobre el productor global, ¿sí? Al empleo americano, al empleo estadounidense, sobre las cadenas de suministro internacionales. Esto digamos que se traduce en políticas un poco más proteccionistas, ¿sí? Lo que son aranceles, lo que son, por ejemplo, incentivos fiscales para empresas que se queden en Estados Unidos, penalizaciones para los que se vayan de Estados Unidos, y esto claramente pues tiene un impacto en los mercados. Cuando se aplica, digamos, un arancel, el precio de los bienes importados, pues de hecho sube. Y eso afecta directamente a sectores como el automotriz, el de tecnología, la agricultura, y genera movimientos fuertes en las acciones de empresas relacionadas, así como en las divisas de los países de los cuales están involucrados. Entonces, pues de hecho lo que está pasando en este momento con los aranceles hacia China, entonces, por ejemplo, toda la parte automotriz que traen productos de allá, que traen bienes y productos de allá, pues están siendo muy, pero muy costosos. Otro tercer pilar puede ser la doctrina de, y esto lo ponen en comillas, América primero, ¿sí? Esta frase se convirtió, de hecho, pues en un eslogan, pero es mucho más que marketing. Es una guía de acción. Estados Unidos actúa en función de su interés directo sin buscar consejos globales, ¿sí? Tampoco busca consensos. Entonces, eso significa, digamos que retirarse de acuerdos internacionales, cuestionar a las alianzas, de hecho, tradicionales como puede ser la OTAN o el G7, y usar el poder económico como forma de presión. Entonces el mercado se vuelve impredecible, porque incluso acuerdos que ya están firmados o compromisos históricos pueden ser revertidos de un día para otro. Y la cuarta, vamos a decirle como el uso del dólar como arma geopolítica. Geopolítica. Listo. Entonces, este punto, pues de hecho es brutalmente efectivo y poco discutido, ¿sí? Estados Unidos controla el sistema financiero global a través del dólar. Eso le permite sancionar países, sancionar bancos, sancionar empresas e incluso sancionar personas. Los puede llegar a excluir del sistema financiero internacional. Y acá les voy a dar un ejemplo reciente, cuando por ejemplo sancionó a Irán o a Rusia, les bloquearon el acceso al sistema SWIFT, a bancos internacionales e incluso congelaron activos. Ese tipo de decisiones mueven muchísimo los mercados, porque entonces en este caso es cuando vemos que suben muchos los commodities por restricciones de oferta, ¿sí? Se fortalece, por ejemplo, el dólar, vemos que aumenta la demanda por oro como activo de refugio y eso genera un impacto. Entonces, cuando nosotros decimos Trump World, no hablo de política partidista, sino que se habla de un cambio de reglas del juego en donde, primero, las noticias tienen más peso que los datos. Segundo, las emociones del mercado son más importantes que los fundamentos. Y tercero, donde las decisiones políticas impactan directamente en la cotización del oro, del dólar, del petróleo o incluso de las acciones. Entonces, para resumir, primero, pues el Trump World es un entorno de alta volatilidad causada por decisiones políticas rápidas y muchas veces inesperadas. Segundo, pues este entorno no es solo cosa de Trump, es una forma de ver el mundo que ya ha contagiado a otros líderes y seguirá presente, gane o no gane las elecciones futuras. Y lo más importante, si se sabe cómo leer ese entorno, podemos encontrar grandes oportunidades para nuestra operativa, para nuestras inversiones, mientras otros están de hecho paralizados por el miedo, ¿sí? Y eso nos lleva a una segunda parte,
Antes de continuar, pues yo les voy a comentar que yo voy a dividir este webinar en tres partes. La primera parte, pues fue explicarles un poco el contexto del Trump World. La segunda es cómo afectan esas tensiones a los mercados. Y la tercera, que sé que es la que todos estamos esperando, las tres estrategias como tal. ¿Listo? Entonces, segunda parte, vamos a entrar en cómo afectan estas tensiones a los mercados, ¿sí? Entonces, ahora que ya entendemos qué es el Trump World y cómo se comporta ese entorno de tensiones geopolíticas, pues vamos a ver cómo impacta directamente en los mercados, porque pues de hecho no se trata solo de titulares ruidosos o tweets virales. Cada una de esas tensiones tiene consecuencias reales y medibles. Entonces, en esta parte del webinar vamos a ver qué activos se mueven, cómo lo hacen y por qué, ¿vale? Entonces, primero, vamos a borrar esta parte de acá. Bueno, primero tenemos un flujo hacia activos de refugio, ¿listo? Entonces, cuando hay miedo, cuando existe, digamos, como esta incertidumbre, los capitales buscan seguridad. Y eso significa que el dinero empieza a moverse hacia activos de refugio. ¿Y cuáles son esos activos principales? Primero, el oro. Se los va a anotar. Les voy a hacer la tarea. Activos de refugio. Primero y el más conocido, el oro. Segundo, el franco suizo, o el famoso CHF o CHF. Tercero, yen japonés. Increíblemente pocos conocen que el yen japonés es utilizado como como activo de refugio, ¿sabían? Otro, pues los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y otro, pues de hecho, pues este es como que a veces, eso no es tan común, pero a veces incluso el dólar es utilizado como activo de refugio, aunque claramente con matices que ya los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque estos son activos, o bueno, estos activos son percibidos como más estables o menos riesgosos en momentos de crisis. Entonces, en un ejemplo, puede ser que en el 2020, cuando Trump ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, si no mal recuerdo que es el apellido, el oro subió de inmediato, ¿sí? O sea, la subida del oro fue tremenda. Es más, a poner esto por acá, el oro. Vamos a poner esto acá en daily, máximos históricos. Obviamente, todo esto es causado por lo que estamos justo hablando en este momento. Vamos a poner el mensual y vamos para el 2020. Acá está. Podemos ver en el año 2020 cómo precisamente empezamos a ver estas subidas enormes, enormes. O sea, eso es justo las cosas que suceden únicamente cuando pasan ese tipo de situaciones. Entonces vemos subidas, por ejemplo, muy fuertes en el oro causadas por ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, en el 2020, cuando Trump ordenó pues, el asesinato de este general, el oro subió de inmediato. El mercado, pues, de hecho, entró en un modo prácticamente risk off, ¿sí? Vendieron acciones, vendieron bonos, vendieron todas las posiciones que tenían y empezaron a comprar oro. Y además de esto, el yen japonés se fortaleció. Entonces, aquí viene la primera lección. Si hay tensión geopolítica, si ustedes ven que estamos en un momento de tensión geopolítica, un segundo, ya listo. Como les decía, si ustedes ven que hay tensión geopolítica, revisen cómo está reaccionando el oro, revisen cómo está reaccionando el yen japonés y el franco suizo. Revísenlo. De verdad, háganme caso. Revisen cómo, cuando hay tensión geopolítica, revisen qué es lo que está pasando. Ahorita les voy a mostrar incluso. ¿Sí? Entonces, muchas veces son los primeros en moverse y nos llegan a dar una pista muy clara del miedo que hay en el mercado. No por nada, si ustedes ven acá, por ejemplo, el dólar yen, vamos a encontrar el fortalecimiento que ha tenido en los últimos días. Estamos acá viendo el mercado en daily. Veamos cómo, por ejemplo, desde septiembre del 2024 venía una tendencia alcista, ¿cierto? Hasta enero del 2025, hasta principios de este año, que es donde empieza a verse todo ese tema,
Y oh sorpresa, desde ese momento empezamos a ver una tendencia bajista de un yen fortaleciéndose frente a un dólar, donde cada vez cuestan menos yenes comprar un dólar. Vemos un fortalecimiento del yen. Vamos a ver cómo está, por ejemplo, el franco suizo. Y no sería nada raro que, así como lo estamos observando en pantalla, el franco suizo continúe, o sea, ya venía de tendencia bajista, ¿cierto? Pero venía de una leve recuperación, por lo menos, un pequeño retroceso desde el septiembre de 2024 hasta, oh sorpresa, enero del 2025. Vemos acá, obviamente, un fortalecimiento del franco suizo a niveles, mejor dicho, que si yo marco esto, estuvo en estos niveles en agosto del 2011. Estamos hablando de niveles que no veíamos hace 14 años. 14 años donde nos encontramos en estos precios que estamos en este momento en el franco suizo. Entonces, esto nos empieza a dar como un breve indicio de cómo se está reaccionando el tema. Nos dan una pista clara del miedo que hay en este momento en el mercado. ¿Sí? Pero bueno, continuamos. Segundo, volvemos acá al euro dólar. Y ponemos acá 5 minutos. Perfecto. Listo. Segundo, salidas de capital de mercados emergentes. Sí, esto también es bueno, esto es una de las maneras como se afecta el mercado debido a las tensiones que hay. Entonces, otro efecto típico es que los inversionistas sacan su dinero de países considerados riesgosos o inestables, especialmente mercados emergentes como Colombia, como el de Brasil, como el de Turquía, como el de Sudáfrica, entre otros. Y entonces, ¿esto qué hace que pase? O sea, ¿qué pasa entonces? Pues las monedas locales caen. Entonces, por ejemplo, el peso colombiano o el real brasileño cae frente al dólar. Las bolsas de esos países bajan. Los bonos emergentes se venden y sube el riesgo del país. Entonces, por ejemplo, durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China del 2018 al 2019, el peso argentino y el real brasileño sufrieron caídas muy fuertes y aunque no estaban directamente involucrados, la percepción de riesgo global, de hecho, aumentó y eso afectó a toda la región. Así que cuando veamos tensiones internacionales, especialmente entre potencias, que en este caso pues es Estados Unidos, China, ¿cierto? Hay que revisar el comportamiento de las monedas emergentes. Muchas veces nos vamos a anticipar y nos van a dar como esa información que pues nos van a anticipar respecto a lo que viene en los mercados globales, ¿sí? Les mostraría, por ejemplo, el peso argentino, pero pues es que es un gráfico complicado donde podemos observar que simplemente siempre ha venido subiendo, ¿sí? Pero aquí podemos observar que sí, esto es un gráfico de una divisa, aunque no lo crean, que como les decía, el 2018-2019, pues bueno, no es tan difícil darse cuenta cómo 2019, 2018, pues la subida fue un poquito más pronunciada respecto a los demás movimientos. Aunque no lo crean, sí, esto es justamente un activo, eso es una moneda. Vean esa subida que se pegó, por ejemplo, en un solo día, en diciembre de 2023, y ahorita, pues a pesar de todo, pues ha venido recuperándose en los últimos días, pero pues obviamente nada comparación de lo demás, es increíble, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, es importante pues, revisar, por ejemplo, estas monedas emergentes para ver qué información tenemos allí, qué información de pronto nos dan, para podernos de pronto anticipar un poco a los movimientos que podemos encontrar. Y tercero, o bueno, no, tercero, porque todavía no es I. Tercero, tenemos una volatilidad en sectores específicos. Entonces, una de las cosas más interesantes es que las tensiones no afectan a todos por igual. De hecho, pues hay sectores que reaccionan más fuerte dependiendo del tipo de conflicto. Entonces, aquí hay algunos patrones comunes, como por ejemplo el sector de la tecnología. Entonces, si el conflicto es con China, ¿cierto? Como ha sido, pues de hecho, muchas veces, el sector tecnológico es el más golpeado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es el más golpeado? Bueno, pues de hecho es porque muchas empresas americanas, estadounidenses, dependen de cadenas de suministro chinas, desde Apple hasta Nvidia. Otro sector, energía y petróleo. Si hay tensión en Medio Oriente o sanciones de países como Irán o Rusia, pues el precio del petróleo sube
y con él las acciones de empresas energéticas. Otro sector, defensa y armamento. Cada vez hay riesgo, pues de hecho cada vez hay más riesgo de un conflicto militar o aumento del gasto de defensa y eso hace que suman las acciones como por ejemplo Lockheed Martin o Northrop Grumman, que son empresas que hacen parte de ese sector. El sector de agricultura, cuando se bloquean por ejemplo exportaciones o hay guerra comercial, productos como la soya, el maíz, el trigo, reaccionan de hecho muy fuerte. Y esto afecta tanto como a materias primas como a empresas agrícolas. Y otra manera de afectar, un cuarto punto, es el dólar como un termómetro, ¿sí? Como se puso como un termómetro y de hecho también como un arma. El dólar es especial, a veces sube como refugio y otras veces cae por intervención política. Entonces Trump, por ejemplo, muchas veces dijo que el dólar estaba demasiado fuerte. Imagínense eso, el presidente diciendo que su divisa, su moneda estaba demasiado fuerte. Y esto, de hecho, perjudica las exportaciones. Cuando decía eso, el mercado se anticipaba a una posible intervención o a cambios en la política monetaria. Así que el dólar puede afectar de dos formas. Uno, sube como refugio si hay crisis global y el medio, digamos, bueno, y el miedo de hecho se dispara. Y segundo, baja si hay presión política para debilitarlo, sobre todo en guerras comerciales. Entonces, como un ejemplo, puede ser en agosto del 2019. De hecho, hubo un tuit del presidente Trump que Estados Unidos no necesitaba a China y que ordenaba a las empresas estadounidenses buscar alternativas. Pues esto resultó que justamente el dólar se fortaleció, pero al día siguiente, cuando la Fed respondió suavemente, el dólar cayó con fuerza. Entonces, esa dualidad, pues de hecho, es típica en esos entornos. Y ya para cerrar esta segunda parte, quinto punto, pues obviamente el aumento general de la volatilidad. Sí, o sea, es una manera que afecta tremendamente la volatilidad en los mercados, el famoso VIX. Entonces, por último, cuando la tensión aumenta, también lo hace el índice del miedo del mercado, el famoso VIX, que aquí lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el VIX mide la volatilidad esperada del S&P 500 y cuando hay incertidumbre se dispara, ¿sí? Para, digamos, traders activos, pues esto es muy clave porque entre más volatilidad, pues más oportunidades vamos a encontrar, pero asimismo, pues también más riesgos. Tense en cuenta como, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pues hay un rango normalmente entre el 23, entre el 12, como que es un rango que se viene manejando y ven estos picos de volatilidad que hemos tenido en agosto del año pasado y últimamente, pues desde, y no se les haga raro que sea como más o menos desde enero que empieza a haber como este aumento. Se cuenta como aquí estos picos de volatilidad enormes que hubo en abril cuando, inicios de este mes, cuando estaba todo el tema de la guerra arancelaria como muy nuevo todavía, ¿no? Ahorita como que siguen, como que sí, como que no, como que sí, todo va a poner aranceles, pero entonces en tantos días, pues bueno, como que no, entonces de pronto te los voy a bajar. Le siguen todavía con eso, pero sin embargo, pues hace que haya todavía volatilidad. ¿Listo? Pero bueno, antes de pasar a la parte 3, que son las estrategias en Forex para poder ganar con las tensiones geopolíticas, pues quiero que ustedes tengan una información muy importante que sé que les va a servir. Espero que les haya gustado esta primera parte, una parte, digamos, muy de contexto teórica. Yo sé que a muchos de pronto no les gusta y quisieran ya estar en el gráfico, pero es muy importante que ustedes tengan el contexto en dónde estamos, en qué estamos, para saber en qué vamos a aplicar las estrategias que veremos. Pero para esta pequeña intervención quiero invitar nuevamente a Leonor para que sea la persona indicada para hablarles. Así es, porque si están aquí con nosotros en esta hora de cultura financiera, definitivamente les interesa el mercado, definitivamente les interesa operar de forma inteligente y seguramente les gusta el mercado americano, ¿ok? Y es por eso que queremos hablar hoy de Experience. Experience es nuestra cartera de acciones inteligentes, ¿ok? En un entorno como el que vivimos en la actualidad, que es realmente dinámico y competitivo,
Cada uno de los traders que quieran operar de forma exitosa van a necesitar herramientas que no solamente puedan adaptarse a sus necesidades personales como operadores, sino que también establezcan esas estrategias avanzadas y que también les aseguren a ustedes que tienen los resultados comprobados que le dan la tranquilidad y el beneficio de operar con profesionales. Y ahí es donde entra Experian, nuestra cartera de acciones inteligentes, diseñadas para aquellos que buscan maximizar su rendimiento y minimizar los riesgos con un enfoque integral y personalizado. Esta cartera tiene una estrategia comprobada con más de 10 años de trayectoria en el mercado americano en el Instituto Suizo de la Bolsa. Tiene entradas mensuales seleccionadas entre 2 a 4 oportunidades de inversión seleccionadas por nuestros expertos. También tiene una gestión de riesgos avanzadas y tiene señales de venta en corto, porque no nos limitamos solamente a las posiciones alcistas. Cuando el mercado presenta oportunidades bajistas, también proporcionamos señales de venta en corto para que puedas beneficiarse en todas las fases del mercado. Ese es uno de los secretos de Experience. Además, tenemos resultados históricos que hablan por sí mismos, ya que no es una promesa, es una estrategia respaldada por resultados. Históricamente hemos ofrecido un rendimiento superior en comparaciones con índices tradicionales, lo que nos permite a nosotros superar a la competencia y capitalizar en las tendencias del mercado. Así que si les llama la atención el mercado americano, si quieren aprovechar esta oportunidad y ganar con los profesionales, recuerden, Experience es su herramienta ideal. Si quieren más información, ya sea por correo, WhatsApp o email, nos pueden contactar al 692-926331, 692-926331 o info arroba Instituto Español de la Bolsa, info arroba Instituto Español de la Bolsa. Allí nos solicitan toda la información, pueden también recibir nuestro video de nuestro analista profesional explicando un poco del servicio y allí tomar la mejor decisión para su cartera y para sus resultados. Experience, su herramienta profesional que los hará ganar mes a mes. Así es, así que aprovechen esos servicios que sé que les va a servir, les va a gustar enormemente, sé que es un servicio que les va a dar grandes resultados. Bueno, continuando ya con nuestra parte, continuando con ya la parte número 3, que sé que es la que todos están esperando en este momento para ver las estrategias, pues ahora sí, entremos en lo que seguramente, pues como les decía, muchos están esperando, las estrategias concretas para hacer trading en el mercado de divisas cuando entramos en un entorno como el que hemos llamado el Trump World. ¿Listo? Con ruido geopolítico, declaraciones explosivas y movimientos agresivos de capital. Yo te voy a mostrar 3 estrategias específicas para Forex, diseñadas para traders como tú y como yo. ¿Listo? Que operamos desde nuestras cuentas, sin necesidad de ser institucionales ni tener acceso a información privilegiada. Entonces, la primera estrategia, ¿listo? Entonces se llama Buy the Fear. ¿Listo? Entonces, en pares de refugio. Entonces, esa estrategia se basa en lo que vimos antes. Cuando hay tensión o miedo, el dinero se va hacia activos de refugio. Entonces, eso en Forex significa que se fortalecen ciertas divisas. ¿Recordamos cuáles eran? Yen japonés, franco suizo y a veces, si la tensión es global, el dólar. ¿Cómo la vamos a operar? Entonces, cuando estalla una noticia fuerte, llámese un tweet, un ataque, un anuncio de sanción, pues debemos de buscar pares como dólar yen, euro CHF, AUD JPY o NZD JPY. Entonces, por ejemplo, dólar yen. El dólar yen tiende a caer normalmente porque el yen se fortalece.
y es lo que les estoy diciendo. De hecho, pues si se dan cuenta, el yen ha venido en un momento de tendencia bajista muy grande. Ya aquí hablaremos justamente, pues obviamente, de qué estrategia podemos llegar a utilizar respecto a cómo analizar el mercado para encontrar una excelente oportunidad. Recordemos que aquí ya hemos visto anteriormente muchísimas, que si no los han visto, les recomiendo que vayan al canal de YouTube o hablen precisamente o escriban en los números allí para poder pedir las sesiones grabadas y encontrar un poquito más de información al respecto. Podemos utilizar, por ejemplo, la famosa Fibonacci, donde encontramos acá, trazamos nuestro Fibonacci, inicio el impulso hasta el final de él, encontramos un movimiento, por ejemplo, en este caso, es tal 78.6. Lo que haríamos en este punto sería encontrar una operación, ponemos nuestros stop loss de acuerdo a nuestro tipo operativa, a nuestro riesgo máximo como tal, un poco por encima del siguiente nivel. A mí me gusta ponerlo por esos puntos y ya hemos visto pues cómo se funciona aquí el Fibonacci, ¿no? Recordemos que esos, yo lo tengo por ejemplo por colores, negro con negro, azul con azul, rojo con rojo. Encontramos acá un rebote en la zona del azul, pues simplemente extendería mi Fibonacci hasta este punto de acá. ¿Listo? Son estrategias muy fáciles, muy sencillas. Con indicadores, ¿qué es que me gusta el indicador? Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, con el RSI, encontrar zonas de sobrecompra o de sobreventa para encontrar ese tipo de oportunidades. Tenemos cuenta como, por ejemplo, acá tenemos una zona de sobrecompra, pero no solo eso, sino que también tenemos un poquito de divergencia. ¿Qué es eso? Divergencia es justamente cuando encontramos una información dentro del mercado que no concuerda con la información que nos está dando el indicador. Si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, tenemos prácticamente puntos exactamente iguales y acá encontramos un movimiento totalmente diferente. Eso nos indica que hay una probabilidad, recordemos que siempre hablamos de probabilidades, que el mercado cambie en su movimiento. ¿Listo? Otro par, el Euro CHF. Este es un par que cae si hay miedo específicamente en Europa. ¿Listo? Entonces, si la noticia que estamos viendo tiene algo que ver con Europa, pues ya sabemos que este par pues, puede llegar a reaccionar de una manera a la baja. Y el AUD o el NZD de hecho, caen fuertemente porque el yen sube y el AUD-NZD son monedas de riesgo. Esas son utilizadas justamente, pues, estas son un poco más riesgosas, pero suelen tener, digamos, como el mismo movimiento. Un momentico. Voy a eliminar este por acá. Listo. Suelen tener, digamos, como el mismo movimiento. Si se dan cuenta, pues acá podemos ver un movimiento claramente bajista, sino que son monedas un poquito más de riesgo, son más volátiles. Es un ejemplo realista. A ver, qué nos inventamos? A ver. Mm, no, pues listo. Trump. Trump llega y anuncia sanciones contra China. ¿Listo? Entonces, el mercado entra en modo pánico. Así de sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros, al momento de ver ese tipo de noticias, vamos a buscar nuestro AUDJPY o nuestro NZDJPY y vamos a abrir una operación en venta, buscando aprovechar el movimiento que seguramente va a haber de huida al refugio. Obviamente, por favor, en ese tipo de situaciones no se trata de ahora sí voy a meter mi casa, mi carro, me echo la beca a mis hijos, a mi esposa, los voy a meter en esta operación porque ya con esto me vuelvo millonario. No. A pesar de todo esto, a pesar de las estrategias, a pesar de tener el conocimiento, es muy importante siempre manejar el riesgo. Entonces tengan mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Reglas clave, operar rápido. O sea, vemos noticia, operamos. Lotaje muy moderado. Ojo con eso, lotaje muy moderado y objetivos claros. Entonces, esta estrategia se suele utilizar y suele funcionar muy bien en las primeras horas o días del evento que acabamos de ver. ¿Vale? ¿Claros hasta acá? Listo. Vamos con la segunda. Estrategia número 2, el retroceso del riesgo. ¿Listo? O el risk of pullback. Entonces, esta estrategia busca aprovechar, de hecho, el rebote cuando el mercado ya ha procesado un poquito más el miedo inicial y empieza a estabilizarse. Entonces, ¿qué podemos esperar? Primero, que el VIX caiga. Vamos a buscar el VIX. Por ejemplo, el VIX empieza a caer, ¿cierto? Empezó a caer nuevamente. Las divisas de riesgo como el dólar australiano,
el dólar neozelandés, el dólar canadiense, empiezan a recuperar terreno. Y los refugios como el yen y el franco suizo pierden fuerza, ¿vale? Entonces, vamos a ver si aquí, por ejemplo, vamos a ver si de pronto aquí el escenario justamente se está cumpliendo. El VIX cae. Empezamos a ver que en efecto, vamos a verlo cada todos 5 minutos, bueno, 1 hora si quieren. Vemos como en efecto, pues el VIX empieza a caer, ¿cierto? Estamos viendo como hay una leve recuperación. Primer parte, check. Divisas de riesgo, como el AUD-NZD, bueno, el AUD, el NZD o el CAD, empiezan a recuperar terreno, ¿cierto? Empiezan como a ya a verse una recuperación. Vamos a ver. Bueno, sí, aquí podemos ver una leve recuperación. Vamos a ver el NZD. NZD, vamos a verlo contra el eje JPY, por ejemplo. A ver, recuperación. Sí, vemos una leve recuperación. Tiene que ser leve, no tiene que ser, mejor dicho, como que empiezan ya a irse recuperando. Vemos como, por ejemplo, aquí sí venía subiendo, pero acá ya empieza a ver como un proceso de acumulación, ¿cierto? Y los refugios como el JPY, entonces USD, JPY, por ejemplo, empiezan eh, como que a perder fuerza, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte tal vez no tanto. Esta parte, digamos, de perder fuerza todavía no es algo que yo diga como, pues cabe, a ver, vemos como, digamos, los momentos de impulso son largos, son grandes, y aquí ya empezamos a ver como poquito a poquito empiezan a tener menos tamaño, ¿sí? Entonces, podría ser, no está tan al 100% como debería ser, pero sí. Entonces, ¿cómo vamos a superarla? Primero vamos a identificar una sobreventa fuerte en pares como el AUD-JPY. Entonces, vamos a usar el AUD-JPY, vamos a buscar nuestro indicador, el RSI. Si a ustedes les gusta el estocástico, por ejemplo, pues está bien. Vamos a buscar una sobreventa fuerte en este tipo de pares, en el AUD-JPY, en el NZD-CHF o en el CAD-JPY. Entonces, en el AUD-JPY no tenemos. Vamos al siguiente, NZD-CHF. Sobreventa fuerte tampoco tenemos en este momento. ¿Listo? Siguiente par, CAD-JPY. Caso Topeye, tampoco tenemos una sobreventa fuerte. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa estrategia número 2 no podríamos utilizarla, ¿cierto? Porque primero tenemos que identificar una sobreventa muy fuerte en pares como el AUD-JPY, NZD-CHF y el CAD-JPY. Segundo, vamos a esperar una vela de reversión clara o ruptura de una resistencia menor. Y tercero, vamos a entrar en largo. ¿Vale? Vamos a entrar en largo, o sea, en compra, con un objetivo técnico razonable, ¿vale? ¿En qué momento pudo haber sido? Por ejemplo, esto acá, si fue una sobreventa fuerte, acá vino, cayó claramente, pero entonces aquí es importante, por ejemplo, tener en cuenta, pues, como les comentaba, la gestión de riesgo, ¿vale? Acá también es importante revisar en qué temporalidad pues queremos operar. Normalmente, por ejemplo, esta es más que todo utilizada para un poquito más largo plazo. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo vengo acá a 4 horas y pues vengo acá a inicios de abril de este año, que fue cuando estaba pasando todo el tema arancelario. Pues se cuenta como, por ejemplo, acá en este punto encontramos una sobreventa fuerte y este fue el punto adecuado, según esa estrategia que les estoy comentando, para haber ingresado. Aquí uno llega, pone pues un stop loss de acuerdo a la gestión de riesgo de cada uno y empieza a poner un take profit razonable. ¿Listo? ¿Qué significa razonable? Pues obviamente yo no voy a llegar y poner por allá, de ahora sí me voy a volver millonario, voy a llegar y me voy a poner un take profit por allá porque ya se vino la guerra. No, razonable. O sea, recuerden, ratio de riesgos 1 a 2, 1 a 3, que es lo que normalmente uno recomienda. Nos das cuenta como seguramente acá en este punto hubiésemos podido salir ganadores en ese tipo de operación. Eso es el AUD-JPY. Seguramente pasó exactamente lo mismo en el NZSHF. En efecto, pues si nos damos cuenta acá tenemos una zona fuerte de sobreventa y acá tenemos ya inicios de abril. Sin embargo, acá, y es por eso es tan importante que les digo yo, manejar una gestión de riesgo adecuada y que en este tipo de movimientos igual ser muy moderados, porque a pesar de que acá ingresamos,
y salimos en profit, acá pues hubo una caída después, ¿sí? Entonces por eso les digo, take profits razonables, ¿ok? Revisemos el caso JPY, si también hubo ese escenario, el mismo escenario de abril, muy probablemente sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, el caso JPY no me mostró ese escenario de una sobreventa fuerte, ¿vale? Entonces, un ejemplo práctico. Por ejemplo, llevamos 3 días de caída por tensiones con China. 3 días seguidos de caída por tensiones con China. Entonces, el AUD nos marca un soporte muy fuerte. El miedo empieza a disminuir. Entramos en largo, buscando, por ejemplo, unos 40, 80 pips de rebote. Y eso, por ejemplo, pues podría llegar a servirnos. Si se dan cuenta, son take profits razonables. ¿Sí? Y lo repito mucho porque no falta después que me digan como, no, Luis, lo que pasa es que no me sirve la estrategia y uno va a revisar 300 pips de take profit. No, no, pero pues, o sea, ¿qué esperabas? ¿Sí? Entonces, como consejo, pues esta estrategia requiere de hecho, hay mucha paciencia, ¿sí? No entren en pleno pánico, no, no lo hagan, por favor. Esperen las confirmaciones de estabilización en el precio de los indicadores, como por ejemplo el RSI, una divergencia, etcétera. Y la estrategia número 3 que nos sirve para este tipo de momentos que estamos viviendo es anticiparnos al discurso. Entonces, esta es una estrategia que nos permite anticiparnos a ciertos comportamientos basados en patrones verbales y políticos que ya conocemos. Entonces, en el caso de Trump, sabemos que hay ciertos blancos favoritos, como por ejemplo China. Entonces, suele afectar, por ejemplo, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de operar ese par en sus brokers, no todo el mundo lo tiene, que es el USD CNH, que es justamente pues con en la moneda china. También suele afectar, por ejemplo, el AUD-USD y el NZD-USD. Por ejemplo, el tema del dólar fuerte, pues tiende a generar presión bajista en el dólar yen y en el dólar con el franco suizo. Cuando hablamos del tema de la Fed, bueno, pues cuando presiona públicamente a Powell, que es algo que ha venido pasando los últimos días, que incluso llegó a decir que Estados Unidos no necesitaba a la Fed a ese punto, imagínense. Entonces, cuando presiona públicamente a Powell, pues genera dudas en la política monetaria. ¿Y cómo podemos operarla? Bueno, pues primero, si empieza a hablar contra China, debemos prepararnos para pues, para ver, digamos, un fortalecimiento en el yuan o para que caigan, ¿sí? Entonces podemos ver una caída en el AUD-USD y en el NZD-USD. Entonces recordemos, salió un tweet de Trump o salió un discurso de Trump diciendo como, no, es que China es lo peor, China no me gusta, China bla, 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 bla. Entonces vamos a ver una fortaleza en el yuan o para que puedan ver caídas en el AUD dólar y en el NZD-USD. Segundo, si llega a criticar el dólar fuerte, no es que el dólar está muy fuerte, vamos a buscar caídas en el USD CHF y en el USD JPY, ¿vale? Espero que todo esto lo estén anotando. Tercero, si se anticipan elecciones, por ejemplo, si tiende a hablar de proteccionismo, aquí en este caso se van a favorecer las divisas de refugio. ¿Recuerdan cuáles eran, no? Yen japonés, franco suizo y el dólar, pero el dólar simplemente es si digamos que hay una tensión a nivel mundial, que en este caso pues no aplicaría. Entonces, como ejemplo, Trump habla en un meeting, por ejemplo, sobre cómo China manipula su moneda. Entonces nos vamos a preparar para un movimiento bajista en el AUD dólar o pues incluso digamos si tienen acceso a este par como les decía en el broker, el USD CNH, ¿listo? O por ejemplo compramos el yen ante una posible huida de refugio. Entonces aquí tenemos unos puntos clave, que esta estrategia no busca reacción inmediata, obviamente no es una reacción inmediata, sino una anticipación por patrones que ya se han repetido. Pero recordemos que resultados pasados no garantizan resultados futuros. Entonces, por ejemplo, por favor, gestionen muy bien el riesgo. Y si ustedes están atentos al lenguaje y los tiempos políticos, podemos posicionarnos con mucha ventaja. Ya como un bonus, pues va a decir qué pares deberían de revisar primero. Pues en entornos geopolíticos, los pares que más reaccionan suelen ser, primero, dólar yen, USD, JPY. Segundo, el AUD, JPY. Tercero, NZD, JPY. Cuarto, USD, CHF. Quinto,
Euro CHF, sexto AUD USD y por último, y si su broker lo permite, y lo repito mucho porque pues después no me estén diciendo como, ay, pero es que no lo encuentro, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, si su broker se los permite, el USD CNH. Ténganlos en su watch list de TradingView si lo quieren estar revisando. Activen alertas en zonas clave. No necesitan operarlos todos, solo con operar uno bien gestionado les puede dar a ustedes una muy buena semana. Y ya para cerrar este webinar, pues quiero pues, que ustedes recuerden tres cosas. La primera, las tensiones geopolíticas no son obstáculos, de hecho son contextos de oportunidad. ¿Listo? La segunda, es como por acá, voy a eliminar esto por acá. Listo. La segunda es que en Forex las monedas reaccionan primero y más fuerte que otros activos cuando hay miedo o incertidumbre. Y tercero, que no necesitamos una estrategia compleja para operar. Necesitamos disciplina. Ojo esto, necesitamos disciplina, observación, mucha paciencia y, muy importante, gestión de riesgo. Entonces, las tres estrategias que vimos hoy de refugio rápido, retroceso del riesgo y anticipación del discurso son herramientas que ustedes pueden empezar a practicar, de hecho, esta misma semana. O sea, esta misma semana tenemos todavía mucha tensión en los mercados, así que la pueden aprovechar todavía enormemente, ¿vale? Pueden todavía aprovechar ese tipo de movimientos de gran manera. Bueno, quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final, darles las gracias a todos ustedes por haber estado acá en esta sesión que tuvimos el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de su gusto. Nos vemos en una próxima ocasión, no sin antes una última información. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron, a todos quienes estuvieron con nosotros y por supuesto a todos quienes están pendientes de nuestros encuentros. Les recordamos que estamos siempre con ustedes para recibir todos sus consejos, todo lo que quieren escuchar. Siempre estamos pendientes porque siempre nos sugieren muchísimos temas para tocar aquí. Y por supuesto, quienes quieren operar de forma exitosa, quienes quieren aprovechar el mercado americano, tenemos Experience para ustedes, la mejor herramienta que podrán encontrar en el mercado. Lo único que tienen que hacer es conectarse con nosotros a través del teléfono que ven en pantalla o del correo electrónico y allí vamos a estar brindándoles toda la información. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Será hasta nuestro próximo encuentro. Esperamos sus llamadas, sus comentarios y sus peticiones también. Y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Hasta luego.